Buenas tardes, sean todos muy bienvenidos. Soy Alejandra Falco, directora de la Maestría en Dirección de Empresas de la Universidad del SEMA. Bueno, hoy estamos acá para hablar de sostenibilidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hablar de sostenibilidad? 2015 fue un año bisagra para este tema. Se firmó el Acuerdo de París sobre cambio climático. Los líderes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Y alcanzar estas metas claramente implica que todo el mundo tiene que hacer su parte. Gobierno, sector privado, sociedad civil, personas. Y en esa línea, nosotros como universidad, y en particular desde la Maestría en Dirección de Empresas, hacemos propio este desafío y por eso estamos acá. La pregunta que uno podría formularse es, ¿por qué una empresa habría de hacerse cargo de esta agenda? Y la verdad es que hay múltiples razones, pero me gustaría enfocarme particularmente en una. Las nuevas generaciones están muy preocupadas por este tema y toman protagonismo a gran velocidad. Fíjense, el salvadoreño Nayib Bukele es el primer presidente millennial del continente americano, un sub-40. Emmanuel Macron asumió la presidencia de Francia a los 40 años. La joven líder ambientalista Greta Thunberg saltó a la fama siendo menor de 20 años. Estas generaciones están muy preocupadas por los temas ambientales y sociales. Eligen las empresas donde quieren trabajar, analizan su reputación y deciden si compran o no sus productos. Entonces, ¿cómo no hacernos cargo de esta temática si afecta directamente a nuestras organizaciones? Bien, voy a presentarles a nuestros panelistas de hoy. Los panelistas son Cecilia Mosto y Santiago Duque. Cecilia Mosto es politóloga, dirige la agencia de investigación CIO, especializada en medición de reputación corporativa, y también dirige el programa ejecutivo Reputational Management en UCEMA. En primer lugar, Cecilia contextualizará el origen y la dinámica que impulsa la consolidación del vínculo entre las empresas, el ambiente y las comunidades en sentido amplio. Contexto que da lugar a estudios como el realizado junto a SAP. Santiago Duque es vocero de SAP, especializado en temas de sostenibilidad. Santiago nos compartirá una investigación realizada por SAP y la Agencia de Investigación CIO sobre el estado de la agenda de sostenibilidad en América Latina, en 4 países, uno de ellos la Argentina. Bien, la dinámica de la reunión será la siguiente. Los expositores hablarán, cada uno de ellos, y luego habilitaremos un espacio para preguntas. Ustedes pueden ir ya dejando sus preguntas en el chat, justamente en el botón preguntas y respuestas. Y sin más preámbulos, los dejo con los expositores. Muy bien, sean todos muy bienvenidos. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer una brevísima introducción conceptual y metodológica para, digamos, ayudar a entender un poquito desde dónde abordamos el estudio que realizamos en la región sobre sostenibilidad. Voy a hablar rápidamente de un nuevo contexto corporativo. Un nuevo contexto corporativo que presenta 2 grandes desafíos a las áreas de investigación. El primer desafío tiene que ver con a quienes miramos las áreas de investigación, a quienes, digamos, miramos para preguntarles y para estudiar, digamos, su vínculo con la empresa. Y el segundo gran desafío tiene que ver con qué le preguntamos. O sea, son 2 nuevos elementos que surgen de un nuevo contexto corporativo. Para ilustrar el primer elemento, traje, digamos, dos declaraciones de foros muy importantes de empresarios. Uno es digamos, el muy nombrado
el Business Roundtable, que agrupa a las principales empresas de Estados Unidos, y que en una declaración que hacen en el 2019, o sea, hace apenas 3 años, reconocen que ya no se trabaja para darle valor al accionista, sino que se trabaja para una serie de públicos que son tan importantes en el desarrollo del negocio como lo son el cliente y el accionista. Que se tiene que trabajar, por supuesto, dándole valor a los clientes, pero también invirtiendo en los empleados, tratando de manera justa y ética a los proveedores. Si queremos, avancemos por favor con la animación, tratando de manera entonces justa y ética a nuestros proveedores, invirtiendo en nuestros empleados. El siguiente, tratando de manera justa y ética a nuestros proveedores, y también apoyando a las comunidades donde se trabaja y protegiendo el ambiente. Por último, generar valor a los accionistas en el largo plazo. Esto lo dice uno de los foros empresarios más importantes de Estados Unidos, y como vemos, despliegan una serie de públicos que para las áreas de investigación de las empresas son públicos nuevos, ¿sí? No es el cliente, son públicos que son heterogéneos entre sí, que también son heterogéneos muchas veces hacia adentro de sí mismos, hipersegmentados, y que a veces tienen muy poco impacto, o están muy poco impactados por la marca, ¿sí? Entonces, esto es nuevo para las áreas de research de las compañías. ¿Cómo miramos o a qué públicos miramos que conocemos tan poco, ¿no? Y entonces, siguiendo ya en la siguiente slide, hay otra también declaración del Foro Económico Mundial. Esta declaración fue en 2020, en donde, muy bien, el presidente del Foro Económico Mundial dice, bueno, hay que mirar a los stakeholders y hay que trabajar con un nuevo concepto que es stakeholder capitalism, es decir, el capitalismo de stakeholders, y ya la empresa dejar de ser vista como un actor que ofrece servicios o productos, sino que también es un actor social, ¿no? Y que tiene que mirar a la sociedad en su conjunto. Entonces, fíjense, dos espacios sumamente importantes, empresarios que hablan de los públicos de interés y que definen a la empresa desde otro lugar, ¿no? Frente a la sociedad. Y esto no lo hacen, digamos, lo hacen porque justamente son públicos que empiezan a ser importantes para facilitar o para restringir las posibilidades del negocio. Entonces, ya yendo al próximo slide, nos encontramos con un nuevo ecosistema del sector privado, ¿sí? Con 3 grandes conceptos. Esto del capitalismo de los públicos de interés, un capitalismo orientado hacia los públicos de interés, licencia social para operar, que quizás era un concepto más conocido por todos y que surge a fines de la década del 90, y aparece el segundo gran desafío de las áreas de investigación de las empresas. Dijimos, el primero es identificar estos públicos nuevos y saber a quién tenemos que mirar porque facilita o restringe las posibilidades de negocio. Y el segundo gran desafío es qué les tenemos que preguntar. ¿Cómo se constituye este vínculo? Porque claramente, al ser son nuevos públicos que tienen, digamos, formado o establecida su relación con la empresa con otros aspectos, con otros contenidos que los que las áreas de investigación reconocían en los clientes, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, aquí, digamos, se produce, lo que vamos a ver en el siguiente slide, lo que es el proceso de extensión de marca. Antes se hacía foco en los atributos del producto o de los servicios de una compañía, y la comunicación o la mirada estaba directamente puesta en el cliente. Ahora lo que el stakeholder, lo que el público de interés demanda y necesita es comportamiento corporativo, ¿sí? Ya no importa, digamos, importa por supuesto los atributos del producto o del servicio, pero también importa de la misma manera el comportamiento corporativo, porque como decía antes Alejandra, las nuevas generaciones deciden su compra o utilizar servicios por valores también, no solamente por los atributos del producto. Entonces, lo que mejor está definiendo comportamiento corporativo hasta el momento es la reputación corporativa, ¿sí? Es el concepto de reputación corporativa. Esto es lo que tenemos que preguntarles a los públicos de interés. Es lo que se construye entre las empresas y los públicos de interés. Reputación. La reputación se encuentra definiendo de la mejor manera lo que es el comportamiento corporativo. Ahora vamos al próximo slide. Y sí, ya nos encontramos
con el estudio, ¿sí? El estudio que realizamos junto con SAP y que tiene que ver con la sostenibilidad. ¿Y por qué tiene que ver con la sostenibilidad? ¿Y por qué hablo antes de todo este marco y de estos grandes desafíos que tienen las áreas de investigación? Porque la sostenibilidad es un elemento clave en la conversación con los públicos de interés. Es una dimensión reputacional. Una de las 7 dimensiones de la reputación corporativa es la sostenibilidad, porque justamente es lo que el público de interés, el stakeholder, quiere que esté en esa conversación. Va a preguntar sobre esto a las empresas y va a estar muy atento a su comportamiento respecto al ambiente. Entonces, una de las principales cosas que a mí me llamó la atención cuando terminamos el estudio es que fue un estudio realizado a todos los funcionarios de las compañías. No fue una encuesta que se le hizo a los responsables primarios de las estrategias de sostenibilidad de la empresa, sino que se le hizo a todos. ¿Por qué? Porque justamente como lo importante es el comportamiento corporativo, son todos responsables del comportamiento de las empresas. Entonces les preguntamos a todos. Y el dato, digamos, que a mí más me llamó la atención fue el bajo nivel de indefinición, ¿sí? Todas las preguntas tan técnicas y tan específicas como las que vemos arriba, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de sostenibilidad con los que más se identifica su organización? ¿Tiene su empresa establecida una estrategia de sostenibilidad? ¿Tiene su empresa un reporte de sostenibilidad? ¿Tiene su empresa establecidos indicadores de rendimiento? Todo esto fue respondido con una indefinición media menor al 10%. Y en esto participaron todos. Participó el CFO, participó el CIO, participó el CMO, el responsable de tecnología, y todos pudieron responder preguntas con bastante nivel de detalle sobre sostenibilidad. Entonces, ya cerrando y pasando al último slide, lo que vimos a partir de este estudio es que existe un pensamiento de las empresas orientado a la reputación, que vemos en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Qué define reputación? ¿No? La empresa define su reputación a través de su relación con los empleados, a través de sus prácticas vinculadas a ética corporativa, compliance, sostenibilidad, liderazgo, etc. Eso es lo que define hoy comportamiento corporativo. Y les preguntamos a los encuestados, o les pedimos que ordenaran según importancia que ellos sienten que le da el cliente a esas dimensiones, que ordenaran según este criterio de importancia las diferentes dimensiones reputacionales. Y vemos que a mitad de la tabla está la estrategia de sostenibilidad, ¿sí? Se encuentra después, por supuesto, de los productos, de, digamos, su capacidad innovadora, de tener buenas prácticas con sus empleados, pero se ubica también antes de las prácticas o todo lo que tiene que ver con las estrategias financieras de las compañías. Antes que eso, los encuestados, que son funcionarios de las empresas, creen que al cliente le importa más que eso la estrategia de sostenibilidad. Entonces, sí, ya para pasar la posta a Santiago, termino diciendo que hicimos un estudio o poniendo foco en la sostenibilidad como elemento clave en la conversación con los públicos de interés. Bueno, Cecilia, muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tan interesante introducción y por realmente poner digamos, los ejes sobre los cuales está construido este estudio desde el punto de vista de la importancia y sobre todo en estos temas de reputación. Antes de iniciar con mi presentación o con compartir las ideas que tenemos alrededor del estudio, agradecer pues, a todos ustedes por destinar el tiempo para acompañarnos hoy en este evento. La verdad que en este mundo virtual donde se reciben tantas invitaciones, contar con la presencia de todos ustedes que hayan querido invertir este tiempo para entender un poco qué está haciendo, qué está pasando en Argentina y en América Latina alrededor de los temas de sostenibilidad. Creo que es muy diciente contar con toda la participación de todos ustedes. Y bueno, la idea es poder compartir dentro de esta agenda lo que hemos recopilado como parte de este estudio. Voy a ir, digamos, compartiendo las cifras, pero pues no solo quiero simplemente leer unas cifras, sino compartiendo algunos pensamientos, algunos insights que hemos venido colectando en la América Latina con los clientes que hemos tenido la oportunidad de trabajar, y también desde el lado de SAP, que en todos estos temas de sostenibilidad
ha desarrollado una agenda que tiene como dos pilares principales. SAP como un ejemplar o como un ejemplo en los temas de sostenibilidad, porque pues, realmente dentro de SAP llevamos desde el año 2010 desarrollando una agenda de sostenibilidad en nuestras operaciones, en nuestros negocios, y ahorita les voy a compartir algunas de esas iniciativas que se están llevando a cabo, pero pues realmente una compañía como SAP que, como les decía, desde el 2010 lleva trabajando en estos temas de la agenda de sostenibilidad. Tenemos del orden de 400.000 clientes alrededor del mundo, unos 50.000 clientes en América Latina. Somos unos convencidos de que si nosotros usamos nuestras soluciones para poder, digamos, mejorar o entregar unas agendas de sostenibilidad sólida internamente, también pues, tenemos una oportunidad muy grande de pues, realmente el objetivo misional de SAP, que es ayudar a que el mundo corra mejor y mejorar la calidad de vida de las personas a través de todos los clientes que utilizan nuestras soluciones. Entonces, creo que es un tema de tener esa doble agenda como facilitador y como ejemplo. Y bueno, pues eso es un poco lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Ya pues Cecilia hablaba un poco de este estudio, realmente pues un poco detallar ahí la metodología. Se trabajaron con 450 empresas entre medianas y grandes. El estudio se realizó específicamente en Argentina, Brasil, Colombia y México. En Argentina se realizó con 150 empresas el estudio, la muestra fue de 150 empresas. Como bien decía Cecilia, el objetivo era tocar a diferentes stakeholders, digamos a nivel del C-level o pues, digamos del nivel ejecutivo de las organizaciones. Se ejecutó entre octubre y noviembre del 2020. Es importante tener en cuenta ese framework de tiempo en el cual se tomó el estudio, porque hay algunas preguntas relacionadas con temas, por ejemplo, con inversión esperada en temas de sostenibilidad o qué se esperaba hacer en temas de sostenibilidad hacia el 2021. Entonces, obviamente las respuestas que en algunos casos se dieron pueden estar, no digo influenciadas, pero teniendo en cuenta pues la situación de pandemia que estábamos viviendo el año pasado. Y bueno, pues el estudio se hizo en colaboración con CIO y con Segment para América Latina, y pues el objetivo es poderlo compartir con ustedes hoy. Y de vuelta, más que hacer un desfile de números, yo lo que pretendo es que a partir de estos números de pronto reforcemos los mensajes que entregó Cecilia al principio y que podamos tomar unos mensajes de reflexión de por qué los temas de sostenibilidad son importantes y qué significan para todos nosotros dentro del negocio y qué van a significar para las compañías dentro del negocio, y cómo puede ser un tema, y es una de las preguntas que hay: ¿por qué la sostenibilidad es un tema rentable? ¿Cómo nos puede diferenciar? Bueno, vamos a ir compartiendo muchos de esos temas más adelante. Entonces, lo primero es la pregunta más básica que se hizo, pues digamos la primera pregunta, no la llamamos más básica, pero la que nos permite entender un poco o medir la temperatura, llamémoslo así, todos estos temas de sostenibilidad. Es una pregunta muy simple: ¿su compañía tiene una estrategia de sostenibilidad? Y realmente lo interesante de todo esto fue ver que del orden más del 60%, de hecho el 67%, la respuesta fue sí lo tenemos o estamos trabajando en él, con lo cual pues obviamente es una dimensión muy importante estos temas de sostenibilidad. Si vemos los temas de que no, pero lo están analizando en tener, uno es el 15%, y bueno, ya un porcentaje menor, solo de un 9% de compañías diciendo que no es importante para ellos. Con esto tenemos casi un universo de casi un 80% de compañías diciendo que los temas de sostenibilidad pues, realmente son importantes, y a eso significa que exista una estrategia de sostenibilidad. Ahora, cuando uno habla de la estrategia de sostenibilidad, y este es un punto que es el primer análisis que yo quiero dejar sobre la mesa, es: muchos tienden a pensar que sostenibilidad es todo lo referente a medio ambiente, o sea, todos los temas de medio ambiente, todos los temas de emisiones, y bueno, obviamente ese es uno de las dimensiones importantes de sostenibilidad, pero no se nos olvide que todos estos conceptos de sostenibilidad están alrededor del ESG, del Environmental, Social and Governance, ¿no? Todos los temas ambientales, sociales y de gobernabilidad que realmente están dentro de las organizaciones. Y miremos que aquí, cuando mirábamos ya como el análisis específico de cuáles eran los pilares principales que se evaluaban dentro de los temas de sostenibilidad, o cuáles eran los temas más relevantes en su orden,
veíamos que el tema más relevante que se tenía dentro de la organización, dentro de estas iniciativas de sostenibilidad, era el tema de igualdad de género. Obviamente los temas de diversidad e inclusión yo creo que están muy en la agenda de todas las organizaciones actualmente, donde hay, digamos, iniciativas de parte principalmente de las áreas de recursos humanos para garantizar que exista, pues obviamente, diversidad, inclusión y todos los temas a nivel de diversidad de género también, de garantizar que exista una igualdad desde el punto de vista digamos, de cómo estamos pagando los salarios a los pues, a hombres y mujeres, que exista igualdad en este sentido. Un tema muy importante que mencionaba Cecilia en su introducción, el tema de fuerza laboral del futuro. Hay una pregunta más adelante que vamos a hablar de qué tanto las compañías consideran, o los empleados de las compañías consideran, que es relevante trabajar para una compañía que es o que tiene una estrategia de sostenibilidad. Y ahí es bien importante entender cómo, cuando analizamos los millennials, los centennials, obviamente ese tipo de parámetros adquiere una mayor fuerza. Los temas de economía circular están, digamos, en un tercer punto de importancia, y obviamente este estudio se hizo en diferentes industrias. Cuando digo diferentes industrias es sector real, es decir, pues todo el tema de compañías que están trabajando más en la producción de bienes y consumo, y también sector de servicios. Obviamente en el tema de sector real y de producción y de manufactura, los temas de economía circular, de cero desperdicios, pues están muy dentro de la agenda de las organizaciones. Ya un tema social, y pues también está como un top 5, pero mi mensaje principal es acá, es dentro de la estrategia de sostenibilidad, tal vez no está en el punto número 1 los temas de cambio climático, ¿no? Sin embargo, existen otros parámetros que igual hacen parte y se encajan con el mensaje que mencionaba Cecilia de los temas de reputación, que, digamos, son claves para las organizaciones. Entonces, en resumen, mensaje importante: un 67% de las compañías en América Latina están diciendo que sí tienen o están trabajando en una estrategia de sostenibilidad en las organizaciones. Ese es, digamos, el principal insight dentro de este tema. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿su compañía tiene un reporte de sostenibilidad? Y aquí este es un punto bien interesante, porque muchas de las organizaciones intentan, digamos, como alinear el tema de una estrategia de sostenibilidad con un reporte de sostenibilidad. Realmente un reporte de sostenibilidad no es una estrategia de sostenibilidad. De hecho, los reportes de sostenibilidad en muchos países, en muchas industrias, son un requisito para poder operar la compañía. O sea, no quiere decir que por tener un reporte de sostenibilidad para mí es un tema que tenga una estrategia de sostenibilidad sólida. No necesariamente una cosa hace relación a la otra. Sin embargo, obviamente sí nos habla un poco de cómo los temas de reportes de sostenibilidad en Latinoamérica cada vez están adquiriendo mayor fuerza, porque al final del día se vuelve casi como una licencia para yo poder operar, mucho más cuando estoy hablando de las industrias de bienes y de producción y de manufactura. O sea, si yo soy una minera, si yo soy una compañía en el sector de utilities, claramente los reportes de sostenibilidad, específicamente con los temas de emisiones, o sin un tema de manufactura alrededor de los temas de emisiones o de huella de carbono, se vuelven una obligación para poder operar, dependiendo de las diferentes, obviamente, regulaciones en las cuales opere para cada país. Pero al final del día, el mensaje importante aquí es: un 41% de las organizaciones habla de que tiene un reporte de sostenibilidad, y un 16% habla de que están trabajando en él. O sea, con lo cual acá estamos hablando de ese 57% de las compañías que realmente ya tienen o están en camino de tener un reporte de sostenibilidad. Y bueno, pues por acá sí estamos más, un porcentaje menor de compañías que realmente no lo tienen o lo están explorando, o pues dicen que no es una prioridad en este momento. Ahora, un tema, y acá hay dos insights que son, o dos conclusiones importantes alrededor de los reportes de sostenibilidad, es: muchas de las compañías, si bien lo tienen o están trabajando en él, lo que hemos encontrado es que se hace de una manera muy manual, y falta digamos, una estructuración y una gobernabilidad sobre la construcción de los reportes de sostenibilidad. ¿En qué sentido? Se operan silos, se consigue la información de diferentes fuentes, cada persona es dueña de cierta información, y al final lo que se hace es consolidar y ponerla en un reporte estandarizado
pues desde el punto de vista de formato, pero muchas veces estos indicadores clave muchas veces no están estandarizados de acuerdo a ciertos estándares. Obviamente, digamos, el mayor estándar o el principal estándar que conocemos es el de GRI, donde obviamente pues sí hay, digamos, de las compañías que sí tienen reporte de sostenibilidad están intentando reportar de acuerdo a los capítulos de GRI, pero no es solo reportar con los capítulos de GRI, sino ya existen otras organizaciones como las SABC, que habla de estándares Sustainability Accountability Standard Report, que lo que busca es tener reportes estandarizados realmente a nivel de cómo se está presentando la información. O sea, el Sustainability Accounting Standard Report o Board lo que dice es, hace 20 o 10 años nosotros reportábamos, no sé, la contabilidad financiera de las organizaciones, pero pues todo el mundo ponía de acuerdo sus cifras, de acuerdo a su mejor entendimiento, y hasta que obviamente los temas de IFRS, por ejemplo, en el tema de contabilidad financiera, vinieron a estandarizar esto. Ya existen organizaciones y estándares como este que estoy mencionando, porque al final del día, cuando la sostenibilidad se vuelve rentable y va a ser parte, digamos, de los estados de pérdidas y ganancias de las organizaciones, o van a impactar el revenue o los ingresos de las organizaciones, tenemos que tener obviamente unas medidas estándares comparables para las organizaciones. Bueno, aquí estábamos un poco desarrollando ya, y esto lo mencionaba Cecilia al principio, pues ya entrando un poco más en detalle, claramente la demografía digamos, de quienes contestaron este estudio, y la verdad que esto habla mucho también, en la medida de quién lo conteste, es de quién está llevando las agendas o las estrategias de sostenibilidad en las organizaciones. Estamos hablando que un 34% estuvo, pues, digamos, de los entrevistados fueron CEOs, 11% directores de operaciones, un 17% directores de tecnología y 9% directores financieros, y de marketing un 12%. Aquí, bueno, ya en otro porcentaje, otros niveles ejecutivos dentro de la organización. Acá el mensaje lo que dice realmente, o sea, cuando estamos hablando que CEOs, CFOs, COOs y CIOs están llevando o contestaron esta entrevista, es porque de alguna manera están llevando las iniciativas de sostenibilidad dentro de sus organizaciones. Y acá un poco más de la muestra que estábamos hablando en las demografías desde los grupos empresariales, entrevistamos un 47% de compañías productoras de bienes y un 53% empresas de servicios, más en el sector de salud, en el sector de transporte, en el sector de turismo, bueno, otros rubros de empresas de servicio, pero más o menos es un 50%, en las que se habla de productores de bienes, como les hablaba. Obviamente está todo el tema de petróleo y gas, minería, o sea, todo el tema de sector real, agroindustria, automotriz y bienes de consumo, y acá en la parte de empresas de servicios encontramos pues más los temas de servicio financiero. Disculpen que los olvidé mencionar que es un tema bien importante, ya temas de comercio minorista y retail, y bueno, pues todo el tema de salud y telecomunicaciones y bueno, y viajes y todo esto. Esto es un poco de la muestra. Algunos de los clientes que contestaron la muestra son clientes SAP, otros no. O sea, realmente lo que quisimos fue tener una visión agnóstica desde el punto de vista de qué significaba para todos estos clientes los temas de sostenibilidad. Ahora, en la invitación que les hacíamos, una de las preguntas, o digamos dentro de las motivaciones que nosotros planteábamos en la invitación a esta sesión era contestar a esta pregunta: ¿es rentable la sostenibilidad? Y realmente es una pregunta muy interesante, y yo quiero, digamos, enmarcarla en dos sentidos. Uno, realmente, ¿qué fue lo que contestaron? Digamos, desde el punto de vista del estudio, pero también dar algunas pinceladas alrededor de nuestra visión de lo que hemos visto, de la oportunidad que hay alrededor de los temas de sostenibilidad y cómo lograr que la sostenibilidad sea rentable y que la rentabilidad sea sostenible, porque realmente son dos conceptos que se complementan directamente. Entonces, a ver, la noticia acá es el 60% de los encuestados dijo es totalmente, o sea, la respuesta es absolutamente la sostenibilidad rentable. Ahora, hay otros que dicen no es rentable, pero es importante para nuestros valores,
cuando uno habla de es importante para nuestros valores, sí puede inferir ahí algunos temas más reputacionales en algún momento. Otros dicen no sé si es rentable y otros no sé, simplemente no sé, pero definitivamente, o sea, estamos hablando casi de un 90% que está hablando de que, o sea, si bien o es rentable o si bien no es rentable, es importante dentro de los valores. Realmente aquí hay un primer mensaje alrededor de la rentabilidad, de la sostenibilidad, y es cuando estamos trabajando, y porque no es solo contestar la pregunta, realmente cómo traducir esto desde el punto de vista de nuestros estados de pérdidas y ganancias, de nuestros ingresos en las organizaciones, y realmente yo hablaría de que la sostenibilidad tiene, digamos, como tres estadios en los cuales hay un estadio básico en el cual puede que no haya mucho impacto desde el punto de vista de, digamos, de rentabilidad en la sostenibilidad, pero es lo básico para operar y es qué actividades de sostenibilidad yo tengo dentro de mi organización como mínimo para poder operar. Entonces, si yo soy una compañía, no sé, en el sector de productos de consumo, que tengo una línea de manufactura, si bien no sé si lo llamo sostenibilidad o no, pero yo tengo que tener unos planes claros desde el punto de vista de reportes de emisiones al agua, a los cuerpos de agua, al medio ambiente, emisiones de residuos sólidos, o sea, una serie de parámetros que yo tengo que cumplir con la normatividad según cada país, o si soy una mina o si estoy en el sector de oil and gas, tengo que cumplir de acuerdo a la industria, a las regulaciones de cada país, con unos mínimos para poder operar. Entonces ustedes me dicen, ¿es rentable o no? Puede que ahí no sea rentable, simplemente pues porque tengo que operar. Pero el día que no pueda cumplir con esos requerimientos, pues simplemente me van a decir, no puedo operar más, y ahí estoy impactando obviamente pues en los ingresos. O si me ponen una multa por no estar cumpliendo con los estándares de sostenibilidad, pues esa multa va a impactar obviamente la rentabilidad desde el punto de vista de los costos de la organización. Entonces, ojo que ese estadio mínimo de operar ya me habla de rentabilidad. Ahora, si voy a un siguiente estadio de avance dentro de los temas de agenda de sostenibilidad, es cómo embeber los temas de sostenibilidad dentro de la cadena de valor completa. Entonces, cuando yo hablo, por ejemplo, de economía circular, o si yo estoy creando productos sostenibles, yo ya puedo empezar a decir, ok, estos productos realmente me permiten diferenciarme de la competencia, porque si bien es un producto similar al de la competencia, yo tengo mejores estándares y son mejores recibidos en el mercado. Ese es un segundo estado. Y el tercer estado es cuando logramos posicionar el tema de sostenibilidad a un nivel de que nos diferencie de la competencia. Por ejemplo, en mercados de servicios públicos en Europa, por decir algo, donde los clientes de servicios públicos tienen la opción de escoger su proveedor de energía, así como nosotros hoy escogemos nuestro proveedor de telefonía móvil. En Europa es esto completamente desregularizado el mercado. Y hay muchos clientes que inclusive pagan más la tarifa kilovatio hora cuando saben que el proveedor del servicio está generando con fuentes renovables, ¿sí? Que versus fuentes no renovables o temas de energías fósiles. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? El cliente está dispuesto a pagarme más por mi producto o servicio, pero me estoy diferenciando. Entonces, obviamente la rentabilidad es sostenible. Y ya para continuar con la presentación, solo darles un dato. En el caso específico de SAP, nosotros, y aquí en el caso que hablaba como ejemplo, nosotros empezamos un camino a ser carbón neutral cero para el 2023. Solo por darles una idea, entre el 2017 y el 2019, en ese periodo, perdón, entre el 2016 y el 2019, por reducción en emisiones de gases de efecto invernadero y reducción de, pues digamos, de carbono, en emisiones de carbono, en nuestro P&L, en nuestro estado de pérdidas y resultados, de pérdidas y ganancias, se logró, digamos, impactar en 273 millones de dólares en ahorros por reducción de emisiones de carbono. Entonces, hay un caso de negocio detrás de los temas de rentabilidad, o sea, podemos hablar de datos sólidos. Acá, volviendo a un tema, digamos, y esto desarrolla un poco más lo que estaba hablando, no solo de ver el tema de la rentabilidad como que sí es sostenible, pero que me entregue una ventaja competitiva en el sentido de que mi cliente prefiera un producto o un servicio
Y aquí claramente miren que 40, pues, o sea, 70% estamos hablando de que totalmente de acuerdo o pues casi totalmente o de acuerdo en que sí nos entrega una ventaja competitiva, y es que realmente, pues, o sea, los ejemplos son claros de realmente, y ahorita voy a mostrar un ejemplo con una pequeña demostración de cómo en nuestro día a día nosotros podemos o preferimos elegir productos o servicios que sean ofrecidos por empresas que obviamente tengan la sostenibilidad dentro de su agenda, y pues obviamente para las empresas que implementen estrategias de sostenibilidad, esto les va a generar claramente una ventaja competitiva en el mercado. Ahora, a la pregunta en esta misma línea de los temas digamos, de rentabilidad, se preguntó a los ejecutivos qué tan importante era para la compañía. Esto es un poco los temas que hablábamos de las dimensiones reputacionales, de tener prácticas sustentables, y vemos pues obviamente que es uno de los puntos más claves. Obviamente es la misma gráfica que hablaba ahorita hace un rato Cecilia, donde hay algunos temas, pues tener la calidad en los productos y servicios, ser innovadora y tener buenas prácticas para los empleados son claves, pero el tema de las prácticas sostenibles realmente está inclusive por el tema de la estabilidad financiera, realmente está en el top of mind de los ejecutivos. Esto un poco, digamos, como dando el ambiente de que desde el punto de vista de los ejecutivos de alto nivel, de las estrategias, de las agendas de sostenibilidad en las organizaciones, y de cómo la sostenibilidad entrega un papel pues nos ayuda entre los temas de rentabilidad, y este concepto de hacer la rentabilidad sostenible y la sostenibilidad rentable se tiene que volver parte de la agenda de las organizaciones y de las estrategias de las organizaciones. Pero miremos un poco más en detalle, porque este punto lo mencionaba también Cecilia y también Alejandra cuando hacía la introducción de realmente de por qué, digamos, de cuáles son los disparadores de estos temas de sostenibilidad. Miren, esta es una pregunta que me parece bien interesante. Aquí vemos en el total para Latinoamérica, donde se hacía la pregunta: ¿qué importancia tiene la estrategia de sostenibilidad de su empresa para sus empleados? Y vemos que de extremadamente importante a muy importante estamos hablando casi de un 70% realmente. Y acá tenemos el breakdown por país. En Brasil, realmente los empleados dicen: para mí es extremadamente importante trabajar para una empresa con prácticas de sostenibilidad. Si miramos, pues varía un poco entre Colombia, México. En Argentina, pues obviamente es de muy importante a extremadamente importante, con un valor un poco menor. Pero esto también yo creo que está muy ligado a, digamos, también la edad de la fuerza laboral dentro de las organizaciones. Obviamente en Brasil hay una fuerza laboral mucho más, digamos, de nuevas generaciones, de millennials, de centennials, que para ellos el tema de trabajar para una empresa donde haya una estrategia de sostenibilidad es extremadamente importante, y yo creo que se traduce dentro de estas iniciativas. Ahora, recuerden lo que hablamos al principio: sostenibilidad no es solo medio ambiente. Entonces, cuando hablamos de los temas de prácticas de diversidad e inclusión, se vuelven, o sea, unos puntos muy importantes que hacen que las personas se sientan orgullosas de trabajar en sus organizaciones por tener estos elementos de sostenibilidad del día a día. Recordemos, por ejemplo, el caso, lo que les decía de SAP como ejemplo. Nosotros tenemos a nivel de Latinoamérica una serie de prácticas alrededor de, digamos, de participación de género dentro de los cargos gerenciales y en general en toda la población de empleados, y también algunas prácticas de inclusión con todos los temas de LGBTI plus, y todos los temas también por ejemplo, de autismo en el trabajo, que obviamente entregan, o cuando unos empleados ven que hay, digamos, apertura dentro de estos temas de diversidad e inclusión, hay mucho más engagement de los empleados y se sienten pues obviamente mucho más orgullosos de trabajar en las organizaciones. Y este es otro tema que obviamente sí vemos todavía hay una oportunidad de mejora importante que identificamos dentro del estudio, y es cuando le preguntábamos a las compañías
qué tan relevante es a la hora de escoger sus proveedores de bienes y servicios o de materias primas que tengan prácticas de sostenibilidad o que tengan estrategias de sostenibilidad. Solo vemos para Latinoamérica, solo un 19% dicen que es un diferenciador muy importante y otras dicen que el 51% dicen que es importante, pero no es la decisión final. Obviamente yo creo que todavía estamos muy driveados cuando vemos a nuestros proveedores por el tema de precio y estos temas, obviamente, de tener una agenda de sostenibilidad a veces no lo estamos considerando, pero recordemos que para las organizaciones esto debe ser fundamental. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero, no es solo el scope 1 o el alcance 1, sino el alcance 2 y 3, que obviamente debe cubrir toda la cadena de valor. Ya finalmente, para ir cerrando y dar también hay un espacio para un panel al final, es quiénes llevan los temas de sostenibilidad dentro de las organizaciones, quién gestiona la sostenibilidad dentro de las organizaciones. Y vemos que principalmente la respuesta fue los CEOs, los CFOs y las áreas de responsabilidad social empresarial. Tenemos todavía un porcentaje muy bajo de lo que es, digamos, de lo que se conoce como áreas específicas de sostenibilidad. En otras regiones del mundo existen ya áreas del el Chief Sustainability Officer o el gerente de sostenibilidad que reporta directamente a la, digamos, a la directiva de las organizaciones. Aquí todavía vemos que los temas de sostenibilidad entre las organizaciones hacen parte de iniciativas dentro de la oficina del gerente general o del director financiero o de responsabilidad social corporativa. Entonces, esto pues obviamente lo vemos como unas grandes oportunidades. Y bueno, ya para cerrar, dos puntos que quería compartir con ustedes es ver cómo el 40% de los ejecutivos afirmó que los temas de tecnología juegan un papel muy importante dentro de las estrategias de sostenibilidad. Al final, todo esto que estamos hablando, o mucho de lo que estamos hablando, tiene tiene información y datos que están embebidos dentro de los procesos de negocio de las organizaciones. El gran reto es cómo capturar todas esas informaciones y esos datos para poder producir los reportes de sostenibilidad, pero que no sean silos o capturas de información manual, sino que realmente la información se colecte de forma natural desde el mismo origen de la información, que en mi proceso de manufactura yo pueda medir cuáles son las emisiones de carbono que estoy teniendo en un proceso de manufactura o este empaque, qué características tiene y me está generando ciertas características o informaciones que yo tengo que consolidar y todo eso se logra simplemente cuando logramos embeber la tecnología dentro de los procesos de negocio para extraer toda la información de sostenibilidad. Y una pregunta al que les decía yo a ustedes que es importante considerar cuando se hizo este estudio, un 24% de los encuestados contestó que en el 2021 iba a aumentar las inversiones en temas de sostenibilidad y un 28% mantendría por lo menos un mismo nivel. Pero me parece muy interesante que en plena pandemia los ejecutivos de las organizaciones estén dispuestos a decir, yo quiero incrementar, entonces eso fue en el 2020, tenían una visión del 2021 de incrementar las inversiones en sostenibilidad, con lo cual, pues obviamente habla de la importancia de estos temas. Como les decía acá, el punto clave es que nosotros logremos embeber la sostenibilidad en los procesos de negocio, no verlo como un reporte de sostenibilidad o como una actividad independiente. Y esto es un ejemplo claro de lo que quiero compartir con ustedes. Esto es un aplicativo que podemos tener para un usuario final donde tenemos un carrito de mercado. Estoy comprando, por ejemplo, leche, pero yo si quisiera dentro de este mismo aplicativo tener temas alrededor, por ejemplo, del índice de sostenibilidad, entender cuál es el CO2 equivalente, la trazabilidad de la huella de carbono, todo este tipo de informaciones, porque al final el cliente final, el consumidor final, quiere consumir productos que sean sustentables y esto obviamente es en la medida que estén bebiendo. Aquí ya dentro de mi carrito de mercado pude incluir este producto, también quiero comprar un jugo y aquí miren, por ejemplo, con tecnologías como blockchain que me permiten tener toda la trazabilidad de principio a fin, yo puedo saber ese jugo de naranja en qué finca se produjo, cómo se transportó, cuántos kilómetros, todos los certificados, cuánta agua se consumió, o sea, toda la trazabilidad en toda la cadena de valor. Y esto es lo que les digo,
la sostenibilidad tiene que estar embebida en los procesos de negocio. A mí de nada me sirve pues que haya, si pues, la compañía que ofrece estos productos, por decir algo, es un retail o pues un supermercado y le entrego esta información, pues de nada sirve que por allá yo con un código QR pueda tener toda esta información porque ni la voy a ver, pero si en la medida que yo voy navegando en mi carrito de mercado, que esta es la forma en que todos estamos comprando hoy, puedo acceder a la información de sostenibilidad que ya viene embebida en los procesos de negocio, esto marca una diferencia. Esto es lo que hace la rentabilidad sostenible y sostenible la rentabilidad en el tiempo. Entonces, esto es un ejemplo de lo que quería compartirles. Ya para ir cerrando y de pronto no sé qué preguntas hayan ahí en el chat o si de pronto Ale tenga ahí ahorita algunos temas para moderar, para ponernos como pregunta. Las conclusiones es, la sostenibilidad está creciendo, realmente lo estamos viendo en América Latina, fue el primer estudio que se hizo en América Latina de estos temas, porque si bien veíamos en otras regiones del mundo que, digamos, y lo mencionaba Alejandra al principio cuando hablaba de los temas de Davos, de todos los, digamos, de todo lo que se está hablando a nivel de las iniciativas de neutralidad de carbono al 2030. Bueno, todo este tipo de situaciones realmente en América Latina ya están dentro de la agenda. Es lo mínimo que tenemos que tener para operar y por eso hablamos de que la sostenibilidad es rentable, porque si no tengo temas, iniciativas de sostenibilidad, simplemente no puedo operar o estoy expuesto a una multa. Ya puedo ir a niveles más sofisticados que me generen ventaja competitiva. Hay dos fuerzas que son súper importantes para tener y considerar dentro de los temas de sostenibilidad, que son mis empleados y la cadena de valor. No puedo pensar en la sostenibilidad dentro de las cuatro paredes de mi organización, sino que tengo que verla en la cadena de valor ampliado y obviamente esto tiene una oportunidad de crecimiento y bueno, pues es muy importante que, digamos, UCEMA esté teniendo todos estos temas de sostenibilidad dentro de sus agendas, dentro de sus agendas académicas, porque al final del día claramente van a marcar la diferencia. ¿Qué podemos ver en un futuro próximo? Más especialización, realmente ver, o sea, como les decía, habían diferentes parámetros de los temas de sostenibilidad, especialización desde el punto de vista de lo que significa cuando vemos sostenibilidad, como hay como tres temas: cero emisiones, todo el tema de cero desperdicios y todo el tema de cero desigualdad. Obviamente que habla de tres iniciativas. Cuando yo hablo de cero emisiones, es todos los temas de emisiones de gases de efecto invernadero y de emisiones de carbono, todo el tema de cero desperdicios, estoy atándolo a economía circular y todos los temas de cero desigualdad, obviamente, de los temas de diversidad e inclusión y de hablar de los temas digamos, sociales que tenemos que incluir. Los temas de los KPIs, cómo estandarizamos los reportes de sostenibilidad según GRI y según otros estándares para que la sostenibilidad sea comparable y cómo obviamente podemos tener mayores inversiones, la tecnología se vuelve un aliado fundamental dentro de los temas de sostenibilidad. Con esto, Ale, quería abrir, pues sí, no sé, no estaba viendo acá el chat, pero pues muchísimas gracias de vuelta por esto y tenemos como unos 10 minuticos para preguntas si hay de los equipos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias Santiago, muchas gracias Cecilia. Algunas preguntas que han estado surgiendo en el chat, les digo que el reporte, se les va a enviar el reporte completo, ¿sí? Más un comunicado de prensa que contiene un resumen del reporte a los correos que ustedes informaron en la inscripción. Por otro lado, la actividad está siendo grabada, de modo que va a estar online en la web UCEMA, en el mismo lugar, digamos, donde estaba el post de esta actividad. Bueno, yo por empezar quiero agradecer a los más de 150 participantes que están acompañándonos hoy y agradecer acá las preguntas. Vamos a comenzar. Acá tenemos una pregunta que dice: ¿es factible desarrollar un índice que muestre la actitud de los gobiernos hacia la sostenibilidad? Dice, hay gobiernos como el mexicano que pareciera estar totalmente desinteresado en el asunto, que incluso son enemigos de las energías verdes. No sé quién quiere responder. No sé, Cecilia, si la quieres tomar, si no, yo les puedo dar mi punto de vista también, ¿no? No soy experto en el tema de gobiernos, pero puedo dar mi punto de vista también.
Sí, con respecto a la posibilidad de construcción de un índice, sí, porque, digamos, hay información objetiva en ese sentido, pueden tomarse las regulaciones o las prácticas, o si hay algunas exigencias hacia las empresas, o en qué medida, digamos, se postulan objetivos, pero de manera sancionatoria, ¿no? No simplemente enunciándolos o discursivos, sino cuánto de eso que se enuncia pasa después a ser una norma para las empresas. Así que sí, por supuesto que sí, además el gobierno es un actor clave en ese sentido, ¿no? Sí. Yo lo complementaría, Cecilia, ahí a ver, hay varios temas. Realmente las agendas a nivel de los gobiernos en sostenibilidad cada vez están tomando mucho más peso. O sea, las Naciones Unidas liberó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, como una guía para los países que realmente muchos gobiernos inclusive lo están adoptando. Y bueno, cuando hablamos de organizaciones internacionales como la OSDE, por ejemplo, ya hay unos temas estándares alrededor de la sostenibilidad y de las economías verdes que obviamente generan muchísimo valor para las organizaciones. Obviamente, digamos, lo del G7 también claramente la agenda alrededor de los temas de la sostenibilidad, de cero emisiones de carbono para el 2030. O sea, hay para el 2050, perdón, hay muchas iniciativas que se están trabajando. Obviamente varía de país a país y yo creo que el reto que tenemos en Latinoamérica es cómo convertir que esto no sean agendas del gobierno de turno, sino que sean agendas de Estado. O sea, realmente el punto de lograr cumplir con los temas de los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas deberían estar independiente de las tendencias de derecha o izquierda o de partidos políticos o color realmente, porque eso es un beneficio para la sociedad y ahí yo creo que nosotros como sociedad deberíamos de impulsar eso hacia nosotros, exigir eso hacia los gobiernos, pero bueno, claro, varía de país a país y bueno, en el caso de México no conozco en detalle la legislación actual, pero pues cada cual tiene diferentes niveles de madurez, pero yo lo enfocaría por ese lado realmente, como para dar un poco Nada más de color. para sumar otra cosita, que por ahí es el caso argentino, me parece que las organizaciones de la sociedad civil tienen una muy buena manera de trabajar las demandas sobre, digamos, las empresas y han sido los motores más importantes para que los políticos presten atención a cuestiones vinculadas a la sostenibilidad, ¿no? En la Argentina hubo muchísimos casos de organizaciones imponiendo, digamos, la agenda a los gobiernos. Bueno, muchísimas gracias. A ver, acá tenemos, hacen una pregunta, de si hay datos discriminados por edad de los que respondieron. Santiago. No los tengo con esa información, no la tengo, puedo consultar con las personas que trabajan en más detalle del estudio, pero no, dentro de digamos, del análisis demográfico que tengo, no tengo edades, distribución, pero lo puedo preguntar. En este tipo de estudios, digamos, lo que en realidad la variable más importante tiene que ver con la posición de la persona en la compañía, ¿no? Así que seguramente, no, tampoco los tengo acá y no me acuerdo, la verdad se preguntó, pero género sí, las edades estén, digamos, impulsadas hacia arriba por la posición que se buscó para contestar en las empresas. Gracias, Cecilia. A ver, acá tenemos una pregunta para vos. ¿La reputación se mide de la misma manera en todas las empresas o industrias? Sí, hay una matriz básica que compartimos todos los investigadores y que existe, digamos, consenso, que digamos, el consenso en las metodologías tiene que ver con la ventilación de artículos o escritos, ¿no? Y hay, digamos, una especie de matriz núcleo que todos contemplamos y de indicadores se comprueba a lo largo de los años que sus comportamientos, los comportamientos de estas dimensiones o indicadores, impulsan hacia arriba o hacia abajo los niveles de reputación de las empresas. Después hay adaptaciones
a industrias o adaptaciones, digamos, a casos particulares, pero hay una matriz básica que se comparte por casi todos los investigadores, ¿sí? Gracias, Cecilia. Santiago, ¿cuál es la visión de SAP acerca de la tecnología como habilitador de la sostenibilidad? Gracias, Aleala. Realmente lo que vemos, y bueno, yo lo mencionaba al principio, hemos trabajado en ser ejemplo y en ser facilitadores. Entonces, lo que hemos hecho es, cuando somos ejemplo, nosotros como proveedores de tecnología hemos desarrollado, utilizado nuestras tecnologías para, digamos, construir la agenda de sostenibilidad que tenemos ahora. Ahora, puntualmente para contestar a la pregunta, SAP tiene una visión bajo 3 ejes, que lo mencioné ahorita al principio. Cero emisiones, cero desperdicios y todos los temas de cero desigualdad. Entonces, en el eje de cero emisiones, tenemos un portafolio de soluciones que permite principalmente trabajar en temas de trazabilidad y medición de emisiones al aire, a los cuerpos de agua o emisiones de residuos sólidos también, todo el tema de poder controlar esas emisiones y todo lo que tiene que ver con huella de carbono. Hay una solución que estamos liberando en este semestre que se llama SAP Carbon Footprint, que lo que permite es tener una trazabilidad de la huella de carbono, pero no como un reporte al final, sino desde el mismo momento en que se va originando a través de toda la cadena de valor. Entonces, eso es cero emisiones. En el pilar que se llama Zero Waste o Cero Desperdicio, tenemos todo el tema del portafolio de soluciones alrededor de economía circular. Hay los temas de la cadena de la cadena de suministro y todo el tema de manufactura adquiere un valor muy importante. ¿Cómo garantizamos la sostenibilidad en la manufactura? ¿Cómo garantizamos los mínimos desperdicios en todas las etapas de la cadena de valor de la producción? ¿Cómo podemos diseñar empaques que sean ecoamigables, digámoslo así, para que desde el mismo momento del inicio del diseño del producto ya esté pensando en sostenibilidad? Entonces, eso es lo que tiene que ver con cero desperdicios. Y el tercer pilar de cero desigualdad, ahí nosotros habilitamos con soluciones que permiten, por ejemplo, tener trazabilidad y que permiten garantizar y trabajar y medir cómo estamos desde el punto de vista de igualdad de género en las organizaciones, cómo estamos desde el punto de vista de igualdad de compensación entre, por géneros también, de mujeres en posiciones de management, o sea, todos los temas de desigualdad y adicional a eso, todos los temas de emprendimiento y de innovación hacia emprendedores de comunidades que, pues, digamos, no tengan tanto acceso a la tecnología. Entonces, son esos 3 pilares. Si ustedes visitan nuestro sitio web www.sap.com/sustainability, van a ver un detalle de todo el portafolio de soluciones de cómo la tecnología está habilitando estos temas. Bueno, muchas gracias, Santiago, muchas gracias, Cecilia, muchas gracias a todos los participantes, todos los que nos están escuchando. Para cumplir con el horario pactado, vamos a dar por finalizada la sesión. Para terminar, desde la Escuela de Negocios de la UCEMA, agradecemos especialmente a Carolina y Fernando de Magma Coms, a Lautaro y Sibel de SAP, a Sofía, Uriel y Daniel de UCEMA, que hicieron posible este evento. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas noches. Gracias. Chao.